Pablo Mieres, aquí en Estudios, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, antes de adentrarnos en algunos temas, incluso en la reunión que mantuvo en la semana pasada, ¿verdad? Con el propio presidente electo, ya le vamos a preguntar al respecto. Pero ¿cómo vivió el sábado lo que fue finalmente el acto postergado y además postergado, porque Sí. bueno, La tercera es la vencida. Multipostergado. multipostergado, pero que finalmente se concreta este sábado y No, fue realmente la verdad que multitudinario? estuvo impresionante, se veía espectacular desde el estrado, con un gran discurso. Yo creo que el discurso de la calle Pou fue realmente a la altura de lo que hoy se necesita en el Uruguay, con una mirada de largo plazo, de amplitud, de apertura, ustedes lo decían hace un rato. Hay una señal clara de que, él lo dijo durante toda la campaña, ¿no?, que no pretendía encabezar un gobierno de una mitad que sustituya a la otra, sino un gobierno que tuviera la capacidad de tender puentes, y me parece que en ese sentido hay una ratificación muy positiva. Yo creo que el Uruguay necesita generar condiciones de vinculación más allá de las diferencias que obviamente existen y que obviamente en un gobierno hay que tomar decisiones y habrá decisiones que son compartidas y otras que no, porque en definitiva si se tiene que cambiar en una serie de cosas, eso implica que hay distintas miradas, pero eso se puede hacer de distintas maneras y yo creo que la clave es que haya señales de identificación que hacen que el Uruguay sea un país distinto al resto de la región. Yo he tenido durante esta semana que pasó distinta gente de otros países que me preguntaba preocupada, porque decía, ¿cómo? No hay todavía una decisión y pasan los días, no hay riesgo de que pase tal cosa o de que pase tal otra, porque en América Latina pensar en 4 días sin presidente definido es hablar de inestabilidad, de crisis, de riesgo, de vaya a saber qué. Acá no, acá lo vivimos los 4 días, lo vivimos con una total tranquilidad. Y eso me parece que es una marca de fábrica de este país que hay que mantener. Finalmente el escrutinio final dio una diferencia de más de 34.000 votos, ¿no? Ahora No me tengo ahora la memoria. cifra. Es un punto y medio. Un punto y medio. 1,55. Porcentualmente es un punto y medio. Es algo así sí. como 50.000 votos. Sí, por ahí. El escrutinio Sí. final, bien. Aumentó incluso, obviamente, la diferencia Sí. que había en la noche Era del domingo. esperable, ¿no? Era esperable por el comportamiento de los votos observados, que como decíamos siempre, en la primera vuelta había sido un 28% para el Frente Amplio, el 25% para el Partido Nacional, el 22% para Cabildo Abierto, estoy jugando muy de memoria, pero era lógico y esperable que aumentara y terminado eso por pasar, ¿no? Fue 1,55 la diferencia. Bien. La semana previa al acto, bueno, la calle Pou mantuvo reuniones con muchos dirigentes políticos, líderes, representantes de los demás partidos, entre ellas, bueno, una reunión que mantuvo con usted. ¿Qué se habló en esa reunión? Bueno, hablamos del proceso de transición, de cómo estaba prevista, empezamos a conversar, él ya había conversado con varios otros dirigentes sobre cómo se arma el gobierno. Por supuesto, él tiene previsto, este es un puzzle que hay que armar y que no es una cosa sencilla, tiene previsto anunciar él la integración del gabinete, por lo cual los anuncios sobre designaciones es un tema que él tiene que manejar, porque además no están resueltos. Lo digo con total certeza. Es decir, hubo una primera conversación con cada uno de los partidos que integramos la coalición, además de los líderes de los sectores del Partido Nacional, y eso se llevó la primera semana. Ahora, Pablo, Dale. se especula en la prensa desde hace casi 10 días Sí. de la posibilidad de que usted sea ministro de Trabajo. Pasa una semana y tiene una reunión con la calle Pou. Sí. Es poco creíble que en ningún momento de la conversación usted le haya dicho o él le haya planteado esto, ¿tiene asidero en la realidad? ¿No tiene asidero en la realidad? Me gusta la situación, pero quiero armar el puzzle. Capaz que le dijo, mire, la verdad, Pablo, te tengo en cuenta, pero tengo que terminar de conformar. Con claridad no está definido. Esto que ha trascendido, que es la posibilidad de que yo vaya al Ministerio de Trabajo. Pero no se habló en ningún momento de la reunión. No está definido, lo digo en serio. ¿Pero qué sin dijo? ningún tipo ¿Está de... la ¿Usted le mostró su posibilidad? preferencia, por ejemplo? Porque, No, ¿cómo es? no. Él propone y usted dice si está dispuesto o no, si le interesa o no, y después se define o se definirá, o No. usted va con la sugerencia de a dónde le parece que... Nosotros no fuimos con el Partido Independiente, que es a quien yo represento, no fue con ninguna sugerencia. Fuimos con una actitud de apertura,
escuchar, de disponibilidad, porque de eso se trata en este momento. Nosotros firmamos un documento de programa y por lo tanto integramos una coalición y por lo tanto tendremos que asumir las responsabilidades, pero serán las responsabilidades que el presidente electo disponga en sintonía con lo que nosotros Usted dice pensamos. claramente, no está definido. Lo que yo digo No. es, en un escenario normal, esto se lo estoy planteando a la gente que está del otro lado, pero porque usted es una persona, además un dirigente político es una persona. Che, Luis, salió esto publicado. O sea, ¿existe la posibilidad o no? Eso me imagino que tiene que haber estado arriba de la mesa. Pero la respuesta es, no está resuelto. Esa O sea, la es una respuesta real, posibilidad, ¿eh? es una la posibilidad, respuesta pero real. no está resuelto. Claro, es así. Es un desafío enorme. No me parece obvio que es un ministerio con complejidades, con desafíos, con necesidad, que es un punto crucial, que es todo el tema de las relaciones laborales, de la reforma de la seguridad social, en fin, una serie de puntos. Pero, claro, son los desafíos que, como tantos otros, tiene este gobierno que arranca, ¿no? Ahora, Nico, también tratemos de entender por qué podría ser una posibilidad o de explicar por qué podría ser una posibilidad esa asociación de que Mieres pudiese estar, en ese caso que se confirmara, al frente del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque también se habla de que usted representa el ala más a la izquierda, digamos, de esta coalición multicolor, el relacionamiento en ese sentido para con, sobre todo, además, dirigentes sindicales. Las declaraciones de Fernando Pereira en tu programa de radio, Nico, donde también de alguna manera presiona diciendo a quien nos gustaría tener al mando del Ministerio de Trabajo es a Pablo Mieres, porque creemos que ahí puede haber mejor entendimiento. Digo, son distintos factores que llevan a que esta especulación, digamos, esté argumentada. A mí el de ejercicio forma, ¿no? del periodismo durante muchos años me lleva a ser desconfiado de todo. Tan desconfiado, Sí, soy tan desconfiado. desconfiado. Soy desconfiado. Y cuando ¿Con los sale amigos una también? No, con los No. amigos un poco menos. Cuando sale una información en un matutino como El Observador, que es obvio que no la inventan, las noticias, quiero decirle a la gente, nadie las inventa. Cuando damos una noticia porque la tenemos desde dentro y después la chequeamos y después puede pasar o no, pero nadie inventa una noticia. Entonces sale una noticia del Diario El Observador. Justo ese día entrevisto a Fernando Pereira y me dice, yo soy cristiano, me encomiendo para que sea Pablo Mieres. Fernando Pereira tiene acceso a una información que no tenemos acceso nosotros los periodistas, porque tiene un nivel de confianza, de relacionamiento con gente del Partido Nacional, con el propio Pablo Mieres, y yo entiendo la posición de Pablo Mieres y le creo que sea algo que no esté definido. Es verdad. No, pero además nadie... De verdad que le creo, pero confirma hoy. También digo otra cosa. También Digo, creo que hablaron más de lo que están diciendo en la reunión de la sí, hablamos, posibilidad. por supuesto, de cuestiones vinculadas con que recién había recibido el borrador del proyecto de ley de urgencia, hablamos No, digo que del hablaron más proceso. tiempo de lo que trascendió de la posibilidad que usted sea ministro de Trabajo. No, la verdad, sobre ese punto, no, repito, la transmisión del mensaje del presidente electo es que no está resuelto el tema. Es más, cuando yo empecé a escuchar las opiniones de Fernando Pereira sobre mi persona, que la verdad que me halagaron mucho y me alegro porque tenemos una buena relación con Fernando y con los dirigentes del PIT-CNT en general, yo no había tenido ningún contacto con gente del PIT-CNT, me enteré de su opinión a través justamente de los reportajes que ha habido en estos días, y obviamente, evidentemente es una preferencia de ellos, o por lo menos del presidente del PIT-CNT, pero tampoco vino por el lado mío el diálogo con él, ¿no? Previendo como un año, ¿no?, de posibles confrontaciones, movilizaciones. Sí. Bueno, es como que alienta que el Sole. propio presidente del PIT-CNT se manifieste de esa forma. Pero, a ver, si va a haber un asunto que ya sabemos que va a generar movilización, la generó en este gobierno, no la va a dejar de generar en el Además, próximo. consejo de salario, Si que hay- ya iremos a eso Si también. hay un tema que a la gente le genera cierta incertidumbre, es el tema de cómo se va a conducir el Ministerio de Trabajo, las relaciones laborales, qué cambia, dónde se hará el ajuste, cuáles son las modificaciones que se van a instrumentar. No es un tema menor. Déjame dar paso también a lo que declaró la calle Pou en conversaciones con el diario El País, donde se refiere puntualmente a los temas laborales. Esto decía. Sostener el salario real, pero también mandar la fuente de trabajo. Esa es la yunta que tenemos que llevar adelante en el gobierno. Es cómo hacemos para sostener y después de sostener, crear fuente de trabajo, que se están perdiendo todos los días. Entonces,
el no perder poder adquisitivo fundamental. De hecho, yo no comparto lo que establece el OIT de fijar salarios mínimos. Yo creo que hay que agregar otras cosas a los consejos salarios. Bueno, ahí hay un punto bien interesante para conversar, ¿no? No comparte el tema del salario mínimo, de la imposición de un salario mínimo. A ver si puede explicar en ese sentido lo que quiere decir. Y eso va en línea con lo que el PIT-CNT tiene como preocupación, o sea, hay una convergencia. Para el PIT-CNT, el miedo que había en un cambio de gobierno era que los consejos de salarios como instrumento de negociación y de determinación de los ingresos se restringieran exclusivamente a la fijación de los salarios mínimos. Por el contrario, la práctica que ha habido en estos años ha sido fijar niveles salariales en toda la línea y en todos los sectores. Por lo tanto, esta afirmación que hace la calle Pou es una respuesta positiva o satisfactoria para el movimiento sindical. Es decir, la idea es que los consejos de salarios no solo fijen salarios mínimos, sino que sean un ámbito de negociación salarial mucho más abarcativo, y en ese sentido puede haber flexibilizaciones. Yo creo que hay puntos en donde hay que discutir. Yo creo que no es lo mismo los trabajadores que trabajan en pequeñas y microempresas que los trabajadores que trabajan en empresas medianas o grandes. Por lo tanto, hay que tener la capacidad de atender realidades diferentes, porque hay un equilibrio difícil, sobre todo cuando el país no crece mucho, entre empleo y salario. Entonces, uno puede exigir ciertos niveles salariales y de esa manera generar un impacto negativo en el empleo. O sea, a ver. Entonces, si lo entiendo, hay que si no hay saber salario manejar mínimo, ese si límite. no se impone un salario mínimo, de alguna manera se puede ayudar con esa medida el a salario que haya mínimo más tiene empleo. que estar, lo que no alcanza. O sea, el miedo que tenía el PIT-CNT es que los consejos de salarios tuvieran simplemente como contenido la fijación del mínimo salarial, que yo comparto con ellos, no es suficiente para determinar la política salarial. La política salarial tiene que incluir también las categorías y los niveles, no solo del mínimo, sino de otros Yo había niveles de interpretado que salario. se refería. Claramente. Esa es la idea. Y voy un poquito más. El PIT-CNT está preocupado porque en las negociaciones del Consejo de Salarios hoy no solamente se negocian los aumentos salariales, sino otras prestaciones. Claro. Por ejemplo, no sé, la canasta de fin de año. Por Claro. ejemplo, la licencia especial por maternidad. Eso, las empresas o los sectores de actividad tienen negociaciones bipartitas bajo la protección, llamémoslo así, Sí, la mirada. el arbitraje del La Ministerio mirada de Trabajo. sí. Cuando llegan al acuerdo, se firma y se establece en el Consejo de Salarios aumentos salariales que no solo son la fijación del mínimo o eventuales aumentos por categoría, sino también otros beneficios Claro, para los trabajadores. claro. El PIT-CNT no quiere perder que esos otros beneficios se negocien en el Consejo de Salarios. Mantener un lugar de diálogo entre empleadores y trabajadores sobre aspectos mucho más amplios que el propio salario mínimo. Y eso va en línea con lo que la calle Pou plantea. Lo mismo que la mantención del salario real, es decir, del poder adquisitivo Yo del iba a salario. decir Es eso. un objetivo. Para mí, eso que dijo la calle Pou Es muy importante. es mucho más Sí. importante por lo que yo había sondeado con algunos trabajadores que tenían miedo, Sí, o claro, sea, la realidad, claro. que en la negociación salarial se diera la posibilidad de un aumento. Esto, o sea, que se aumente el salario real quiere decir que un trabajador, cualquiera sea, va a recibir mínimo un aumento del 8 o el 9% por año. Porque Sí, hoy por hoy- dependiendo de la Sí, inflación. de la inflación, pero hoy por hoy la Sí. inflación está cerca del 9%, digo. Sí. Después, ojalá tendiera a bajar porque es lo que todo el mundo quiere en el país. Pero si la inflación, o sea, la garantía de no perder salario real es muy importante, muy Sí. importante. Por lo tanto, yo creo que las señales que ha dado la calle Pou en esta materia van en una dirección, no digo de tranquilizar, porque, a ver, el año que viene hay presupuesto, cuando hay presupuesto, discusión presupuestal, cuando hay discusión presupuestal aumenta la conflictividad. Eso ha ocurrido con gobiernos de todos los signos ideológicos y habrá que conversar, dialogar y buscar entendimientos. Pero yo creo que el mayor desafío que tiene planteado el país, y yo diría en el mundo, es lograr acuerdos más estratégicos entre las partes. Es decir, que haya una mirada entre empleadores y trabajadores, sindicatos y empresarios, que se pongan de acuerdo en lineamientos generales que por lo tanto sean líneas maestras
que eviten mucha conflictividad que luego ocurre porque no hay un acuerdo de mirada de más largo plazo. Y eso yo Un creo tema que es posible. que seguro va a generar diferencia. Quiero saber su opinión. Sí. El tema de la ocupación como una extensión del derecho de huelga. Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Lo he dicho en campaña y lo sigo sosteniendo. Yo creo que no corresponde, que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga y que incluso en este gobierno ha habido una doble vara, porque no se toleran las ocupaciones de los centros públicos, es decir, de los lugares, de las oficinas públicas, porque se desalojan inmediatamente, pero sí se aceptan la de las empresas privadas. Ni siquiera en aquellos emprendimientos que cierran. Yo creo que no corresponde, que la ocupación no es un instrumento válido de lucha sindical. Es la opinión que tengo, la he dicho antes y la sigo sosteniendo, ¿no? Y en este documento de la coalición multicolor, en la que bueno, todos los partidos que la conforman han hecho sus aportes, ¿han hecho ustedes como partido independiente aportes puntuales en temas laborales? No Y especialmente. se viene además la ley de urgente consideración, Sí. también si allí, bueno, ¿qué se puede llegar a prever que contenga esa ley de urgente Esto de la ocupación seguro. consideración? Por Sobre- ejemplo, me sobre la imagino ley de el punto de la urgencia, ocupación. Sí. yo no conozco el texto, porque en realidad el viernes cuando yo estuve con la calle Pou, él lo acababa de recibir y todavía ni siquiera lo habían. Creo que hoy hay prevista una reunión para analizar de él con su equipo más próximo para analizar los contenidos. O sea que no sé qué es lo que está dentro del proyecto de ley de urgencia. Sí, lo que sé es que la orientación está en el documento que firmamos, el documento de compromiso por el país, que ahí hay lineamientos que luego se aterrizan en el proyecto de ley. Pero, como él dijo bien además, es un borrador, eso lo conversamos también, es un borrador para discutir en el marco de la coalición, porque la idea es que el proyecto de ley que se envía al Parlamento en marzo tenga ya un acuerdo de todos los partidos que integramos la coalición. Entonces no puedo decir qué hay de contenidos. Sí digo, nosotros hicimos aportes al documento de compromiso por el país en la línea de la mantención de los derechos, en la línea de asegurar que haya una continuidad en la búsqueda de la verdad con respecto a los desaparecidos, en la línea de mantener políticas sociales potentes. Ese fue nuestro foco central. Y de contra la aporte. corrupción también, También, ¿no? la Como lucha uno contra de la los- corrupción. Ahora, exactamente. para ir redondeando, en el documento, que están todos como firmantes, uno de los puntos en el tema empleo dice legislar para crear tribunales de conciliación y arbitraje e incorporar en la legislación mecanismos supletorios de resoluciones de conflicto. Está bueno. Yo creo que A sí. ver si puede Sí, ampliar un poquito eso más es- para el tema de resolución de conflicto, Sí. justamente como una especie de Estado árbitro. Es que, a ver, yo creo que el rol que debe tener el gobierno en materia de relaciones laborales es que sea garantía para las dos partes. Y que en lo posible las dos partes logren acuerdos, pero que el gobierno tenga la capacidad de ayudar a que esos acuerdos se logren y que sean justos. Hoy el gobierno no está, por ejemplo, siendo Yo creo que neutral. bueno, uno lo ve en las declaraciones, en este caso, de las partes que tienen que ver con el mundo empresarial, que han cuestionado en base a una oportunidad el posicionamiento del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? O sea, sienten que no hay un equilibrio. Yo creo que la clave es recibir la confianza de las dos partes. Y eso implica trabajar mucho y estos mecanismos que son supletorios y complementarios, que tienen que ver con tribunales de arbitraje, espacios de conciliación, sin duda forman parte hoy de la vida de las relaciones laborales en el mundo, en los países más maduros, en los países que logran niveles de conflictividad menores. Este tipo de instrumentos están muy presentes y yo creo que son muy útiles. Obviamente, eso no significa que el trabajador, el sindicato, no tenga el derecho de ejercer su capacidad de reclamo, de demanda y de llevar adelante un conflicto, por favor. Eso es parte de la vida democrática, pero cuando uno logra evitar el conflicto y lograr la idea también tiene que ver con que haya una corresponsabilidad. A mí me parece que es muy importante instalar la sensación de que si la economía funciona, si las empresas crecen, el trabajador tiene que ser parte del éxito. Y tiene que formar parte del éxito, quiere decir que pueda
recibir el Claro, resultado, beneficiarse. los beneficios del éxito, ¿no? Muy Y bien. esa idea hay que instalarla porque me parece que es la que hoy está presente en los países más modernos en materia laboral, ¿no? El Sole. mundo escandinavo, Me etcétera. reía porque habla como ministro. No, está bien, no estará confirmado, pero habla como ministro de Trabajo. Ustedes, discúlpenme. Pero No, Deja, pero deja contento a me- todas las creo que partes. Pero incluso perdóname. me agarró la cámara, lo estaba mirando y se me dibujó una sonrisa porque habla como ministro. No, pero Está. perdóname, es lo que he dicho en la campaña yo electoral, sé, cuando pero esta bueno. idea no estaba ni siquiera arriba de la mesa. Ahora tiene otro cariz. Bueno, ¿para cuándo estará el gabinete Y es resuelto? un tema del presidente. No va a ser Yo el digo, 10, ¿no? Creo que va a ser antes del 10. imagínense, si es difícil armar un gabinete cuando gobierna un solo partido, o cuando había coaliciones entre dos. No, y los imagínense 500 cargos de armar- confianza Claro, y otros. yo me imagino, la tarea la tiene la calle Pou y su gente, pero yo me imagino que es una Pero tarea usted, ardua y lo que él compleja. sugiera lo va a aceptar, porque eso sí lo ha dicho, Nosotros digamos, estamos para redondear. No, dispuestos no va a a imponer, ayudar. sino que va a aceptar la... Y es la postura que tenemos. El Partido Independiente tiene gente muy valiosa, lo digo con franqueza, nosotros tenemos una desproporción entre la cantidad de técnicos de alto nivel en distintas áreas con respecto a nuestro peso electoral. Esa es una realidad. Por lo tanto, tenemos gente que puede dar una mano y trabajar y asumir responsabilidades en cualquiera de las áreas. Entonces, lo que el presidente electo nos plantee, nosotros responderemos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Pablo Mieres por Un habernos gusto. acompañado esta mañana.